El siguiente tema que vamos a ver es cómo podemos mitigar algún tipo de amenazas usando listas de acceso. Como ustedes ya deben de ser CCNAs para poder tomar el CCNA de seguridad, seguramente ya se sienten cómodos o se deberían de sentir cómodos al configurar listas de acceso. Básicamente lo que vamos a ver aquí es, no vamos a ver sintaxis nueva, vamos a ver cómo las listas de acceso que ya conocemos, que ya sabemos configurar, nos pueden ayudar para mitigar algún tipo de amenazas en particular. En esta parte del blueprint Cisco nos dice que debemos de poder mitigar algún tipo de amenazas en los ruteos de Cisco y en redes usando listas de acceso. ¿Qué nos pide? Es explicar la funcionalidad de las listas de acceso, las estándar, las extended y las que tienen nombre, usadas en los ruteadores para filtrar paquetes. Configurar y verificar las ACLs para mitigar algún tipo de amenaza, como puede ser tráfico destinado a Telnet, SNMP y ataques de DDoS. Configurar ACLs para prevenir IP address spoofing usando la CLI y discutir qué consideraciones debemos de tomar en cuenta cuando construyamos nuestras listas de acceso. Muy bien, eso ya lo debemos de saber del CCNA, pero como quiera, todo lo que sea importante de recordar lo vamos a ver aquí. ACLs significa Access Control List. ¿Para qué nos van a servir las ACLs? Es una manera para filtrar tráfico y esa es una manera de filtrar tráfico de manera básica. Funciona para una gran variedad de protocolos ruteados. Nos provee seguridad, es lo que queremos con listas de acceso, tener seguridad. Las listas de acceso son muy flexibles porque podemos colocar exactamente lo que queremos permitir y exactamente lo que queremos negar. Existen, como ya sabemos, las estándar y las extendidas. Otra cosa muy importante que debemos de recordar de las ACLs es de que cuando tenemos una ACL en una interfase, lo que va a hacer es que si va un paquete por ahí, va a verificar la lista de acceso desde arriba hasta abajo, pero no la va a ver toda. Simplemente cuando existe un match de ese paquete, ya sea con la dirección fuente o la dirección destino, si hay un match, entonces ya se sale de la ACL y al paquete va a hacer lo que diga la ACL. Si dice permit, lo va a reenviar por la interfase. Si dice deny, lo que va a hacer es tirarlo. Y hay que recordar que si no configuramos nada al final de la lista de acceso va a tener un deny por default. Si no le ponemos un permit any al final, por default hay un deny any. Eso quiere decir que cualquier cosa que no le haga match lo va a tirar a menos de que tengamos un permit any al final. Todo eso ya lo deberíamos de saber del CCNA, pero como les digo, sí voy a estar comentando aquí lo que es importante que debemos de recordar del CCNA hablando de las listas de acceso. También hay que recordar del CCNA que hay dos tipos de listas de acceso, las estándar y las extended o las estándar y las extendidas. Hay varias diferencias entre ambas, vamos a configurar los dos tipos más adelante, pero recordando otra vez del CCNA, sabemos que la estándar permite o niega tráfico de alguna IP en particular y no toma en cuenta puertos como TCP y UDP, es decir, se permite toda la IP o se niega toda la IP, no podemos especificar puertos de TCP o de UDP. Las extendidas, al contrario, pueden permitir y negar tráfico de una IP en particular, pero incluyendo el tipo de protocolo, la fuente, el destino, con o sin puertos de TCP o UDP. Entonces, obviamente, una extendida nos va a ayudar bastante para poder filtrar, por ejemplo, de que si quiero llegar a un servidor por medio del puerto 80, es decir, tener acceso a ese servidor nada más en el puerto 80, el www, me lo permita o me lo niegue. Supongamos que quiero que me permita el www, pero quiero que me niegue todo lo demás, es decir, que no le pueda hacer telnet, que no le pueda hacer ping, que no le pueda hacer FTP, TFTP. Una lista extendida nos va a poder ayudar a hacer eso. Entonces, esa es una gran diferencia entre el estándar y el extended. Otra diferencia, como se ve aquí, es de que el estándar, bueno, no dice, pero el estándar nada más se toma en cuenta la IP fuente y no el destino. Entonces, en la extendida podemos ver tanto la IP fuente como el destino. Vamos a ver, como les digo más adelante, algunos ejemplos tanto del estándar como de la extended.
También, como deberíamos de recordar del CCNA, las listas de acceso se les pone un número y según el número depende de qué uso le vamos a dar. Aquí está todo el rango, no todas son importantes para el examen. Por ejemplo, las que sí son importantes para el examen es que de la número 1 al 99 son las estándares IP, de la 100 a la 199 son las extendidas IP. ¿Qué otra es importante? Nos vamos a ir hasta acá abajo, hasta las de la 1300 a la 1999, que son estándar IP ACL, son números extendidos, y de la 2000 a la 2699 son también para las IP extendidas ACLs. En la vida real, ¿qué es qué otro tipo de listas de acceso se utilizan además de las de IP? En este momento serían más que todo las extendidas de MAC address y las de MAC address en particular. Algunas ya no se usan, por ejemplo AppleTalk, a mí me tocó configurarlo, pero ahora las computadoras Macintosh tienen IP, entonces ya es raro encontrar una red AppleTalk, pero sí me tocó configurarlo. También lo que a mí me tocó configurar fueron las listas de acceso de IPX, pero insisto, esto ya no se usa. Entonces, lo que nos va a servir para el examen y lo que realmente se usa en la vida real son las de IP. Las que también se utilizan en la actualidad son las de MAC address, es decir, esta de la 700 a la 799 y de la 1100 a la 1199, pero estas no caben en el examen del CCNA de seguridad. Todas las demás, IPXApp, DECnet, XNS, eso ya en realidad ya no se usa en la actualidad. Otro tipo de listas de acceso con las que nos podemos topar en este examen son estas dos. Una son las ACLs con nombres, es decir, en lugar de usar un número para identificarla, vamos a usar un nombre. Y otro que nos pueden preguntar en el examen, pero eso es nada más teórico, son lo que se le llama ACLs turbo o turbo ACLs. ¿Para qué nos van a servir las turbo ACLs? Esto, para empezar, nada más se pueden configurar en los routadores grandes, los de service providers, es decir, los 7200, los 7500 y los 12000. Entonces, este examen del CCNA de seguridad no está enfocado con esas plataformas, es por eso que no nos vamos a topar cómo se configuran este tipo de listas de acceso, pero sí nos pueden preguntar para qué sirven. Básicamente las Turbo ACLs nos van a ayudar a que la latencia no sea variable. La latencia significa cuánto tarda un paquete de llegar de un lado hacia otro lado. Entonces, un Turbo ACL lo que nos va a permitir es de que siempre se tarde lo mismo un paquete al tiempo de que haya una lista de acceso en una interfase. Como sabemos, una lista de acceso, como ya les había comentado, lo que va a hacer es checar el paquete, ver la fuente, el destino, el puerto fuente, el puerto destino, y se va a ir fijando en cada entrada de la lista de acceso, y cuando encuentre un match lo va a dejar pasar o lo va a negar. Esto hace que los paquetes no lleven, que no sean fluidos a la misma velocidad, porque si un paquete, por ejemplo, le hace match a la primera línea, va a llegar más rápido que si le hace match hasta la línea número 1000. Entonces un Turbo ACL lo que va a hacer es de que siempre se tarde lo mismo. Ahora bien, para que realmente le tengamos una gran ventaja al usar este tipo de Turbo ACLs es de que al menos la lista de acceso debe tener 3 líneas. ¿Cómo funcionan las ACLs? Básicamente funcionan con tablas de lookup, que eso es como de base de datos, y lo que hace es compilar la lista de acceso para tener un número fijo de lookups para encontrar si tiene match o no. Entonces siempre va a haber un número fijo de cuántas veces ciclos de CPU va a realizar el router para saber si la va a dejar pasar o no. Esto lo que nos va a dar es mayor eficiencia el usar los lookup tables. Como les comento, este tipo de listas de acceso no las vamos a configurar porque no tengo ni un 7200, ni un 7500, ni un 12000. Son plataformas muy caras que por lo regular solamente las tienen los service providers. Entonces no lo vamos a configurar, pero en el examen sí nos pueden preguntar. No nos van a preguntar cómo configurarlo, nos van a preguntar lo que viene en este slide, cómo funcionan y para qué sirven.
Estos son los pasos que Cisco nos dice que debemos de realizar cuando creemos listas de acceso. La número uno es de que una lista de acceso debe de ser basada en políticas de seguridad. Recuerdan cuando veíamos el primer tema de amenazas de seguridad que todas las empresas deberían de tener un security policy, que no es otra cosa más que reglas de qué está permitido y qué no. Entonces una ACL debe estar basada en esas políticas de seguridad de esa empresa. El segundo paso es definir claramente con palabras lo que debe de hacer una ACL. Es decir, no poner en una hoja Access List 1 deny esto o Access List 100 permite esto. Definir con palabras que debe hacer, por ejemplo, los usuarios de la red 192.168.1.0 deben de tener acceso al web, al servidor web que tiene la dirección 10.001. No deben de tener acceso al servidor de recursos humanos que se encuentra o que tiene la IP 10.1.13.86. Sí deben de tener acceso a bla 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 bla. Entonces es definir primero con palabras lo que va a ser esa ACL. Ya que la tengamos, es escribir la ACL ahora sí, los permits y los denies, usando un notepad o algo similar, para que después eso nada más lo copiemos y lo peguemos en el router. Y el último paso es probar la lista de acceso para ver si realmente está haciendo lo que queremos que haga. Entonces, esos son los pasos que nos dice Cisco que debemos de seguir cuando creamos listas de acceso. La verdad de las cosas es de que yo, por ejemplo, nunca defino con palabras, nada más las pienso. Algunas veces uso el notepad cuando la lista de acceso es muy grande. Es una muy buena idea usar Notepad o algo similar para crear la lista de acceso. Una cosa importante al tiempo de crear la lista de acceso es de que no vaya a ser de que al principio de la lista de acceso esté permitiendo algo que deba de negar porque lo hago muy general, etcétera. Entonces sí hay que verificar la ACL al final. Al crear las listas de acceso hay que recordar de que tienen dirección, es decir, que después de crear la lista de acceso la vamos a poner en alguna interfase y que la lista de acceso puede estar como de entrada y como de salida, y no es lo mismo poner una misma lista de acceso, una idéntica lista de acceso de entrada y de salida. Debemos de entender cómo es que debe de ir una lista de acceso. Si va a ser de entrada, la vamos a poner de entrada, y si va a ser de salida, la vamos a poner de salida. Muchas personas todavía tienen problemas, ya CCNAs, el saber si cierta lista de acceso debe ir de entrada, debe ir de salida. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto hay que estar conscientes de que una lista de acceso puede ser aplicada en alguna interfase, ya sea como de entrada o como de salida. Este slide es muy importante para la vida real y para el examen, y son qué consideraciones debemos de tener cuando creamos ACLs. La número uno, bueno, este no es en orden, pero la primera que tenemos aquí es recordar que todas las listas de acceso tienen implícitamente un deny all al final. Si no le ponemos un permit any al final hay un deny all. Entonces, cualquier cosa que no haga match en la lista de acceso, si no hay un permit any, todo el tráfico lo va a negar si no hace ningún match. La otra es de que hay que recordar, como les comentaba, que las ACL estándar solamente pueden filtrar la dirección fuente. Es lo único que puede hacer una ACL estándar. La otra es de que es importante el orden. Como les comentaba, imagínense que tengo una lista de acceso y que la primera línea sea permite la 10.0.0.0 diagonal 8, por ejemplo, es decir, toda la red 10.x.x.x, permítelo. Y más adelante tengo un deny 10.1.1.1. Como hay un permite al principio que cabe ahí la 10.1.1.1, obviamente cuando le hace match y lo permite, lo va a dejar pasar, y en la lista de acceso no se va a dar cuenta de que más abajo niega ese paquete. Entonces el orden en una lista de acceso es muy importante. Eso nos dice el punto siguiente, que lo más específico debe de ir arriba de la lista de acceso, como el ejemplo que les acabo de dar. Si hay un deny de la 10.1.1.1,